Dios se manifiesta a todos los pueblos. Fiesta de la Epifanía en el calendario católico. Este año 7 de enero 2024. Con ustedes el licenciado Paul Lennon. ¿Qué significa esta fiesta para nosotros aquí en América Central? Vamos a tratar de explicarlo. Bueno, la iglesia lo dice con la palabra griega epifanía, significa manifestación. Eh, a veces la iglesia católica puede hacer las cosas un poco difícil al usar palabras griegas, a usar palabras latinas, y por eso yo trato de ponerlo siempre en castellano. La manifestación del Señor se llama, y la gente entiende, ¿verdad?, que los Reyes Magos, lo asociamos con los Reyes Magos, también lo asociamos con regalos, porque los Reyes Magos vinieron de Oriente y llevaban regalos para ese rey que venían a buscar, como dice, ¿no? Que llegaron los tres hombres sabios, así decimos en inglés, los tres sabios. Jesús nació en Belén de Judá, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, 1 a 12. En tiempos del rey Herodes, unos magos, unos sabios de Oriente, llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces es adoración del niño Jesús, adoración del Mesías que acaba de nacer en Belén. Bueno, llegaron a Jerusalén, pero había nacido en Belén. Ellos no sabían nada de Belén, sabían que la capital de toda aquella región era Jerusalén, la ciudad santa desde entonces. Pero ¿qué significa esto para nosotros? A mí me hizo pensar mucho un poco en la historia de cómo llegó la fe cristiana a los pueblos. Y nosotros, tanto los guatemaltecos, los centroamericanos, todos los latinos, como los irlandeses, no éramos judíos. No nacimos judíos, no pertenecemos al pueblo escogido, original de Dios. Nosotros éramos paganos, es decir, nosotros adorábamos dioses paganos, que ahora decimos falsos dioses. Pensemos primero en los españoles, porque también ellos no eran judíos, eran también tribus, como les dicen, íberos, ¿verdad? Entonces, ellos tampoco conocían al verdadero Dios, también eran paganos. La tradición española es de que Santiago, el apóstol Santiago, el mayor, llevó la fe cristiana a España. Eso sería por ahí de los primeros siglos, 1 o 2 de nuestra época. La fe llegó a Irlanda, mi patria, en el siglo V, 432, con San Patricio. Él llegó pacíficamente a Irlanda, había sido un esclavo, él mismo se escapó y luego se hizo obispo y vino a Irlanda, no con tropas, gracias a Dios, no con ejércitos, sino vino solo él con unos cuantos discípulos y pudo convencer al rey supremo de Irlanda que él traía la verdadera religión, y sabemos que él convenció al rey el domingo de Pascua, cuando incendió el fuego pascual en, eh, en una colina de Irlanda. Desde entonces Irlanda se hizo un país católico, cristiano católico. Para América Latina era diferente, como sabemos, queridos hermanos, que vino la conquista
Entonces era una mezcla de conquista, de fuerza, matanza desafortunadamente, de astucia, de manipulación y por el lado bueno, pues vino la verdadera religión. Y los misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas, etcétera, lograron convencer a la gente que ya no se tenía que hacer sacrificios humanos. Entonces, la luz en este momento llega a América Latina, a todas las tribus indígenas de este gran continente, tanto norte, central y sur. Y entonces eso es nuestra historia y no podemos, tenemos que conocer la historia, queridos hermanos y hermanas, es muy importante. Dicen los clásicos romanos que la historia es maestra de la vida, historia magistra vitae. Entonces, si no conocemos la historia, estamos en cierta ignorancia. Tenemos que saber, por tanto, cuándo vino la religión cristiana católica. Solo en ese momento solo había una religión cristiana. Era antes de todas las divisiones que después vinieron con Enrique VIII y con Martín Lutero. Pero aquí vino y vinieron buenos misioneros también. Y el más importante quizá para nosotros es Fray Bartolomé de las Casas, que entendió que había sido, que era español y que era encomendero también y era terrateniente, pero él vio la luz de una manera especial y vio que no era bueno el trato que daban a los indígenas y pidió un prescripto especial del rey para que no se mataran a los indígenas. Por eso es tan famoso Fray Bartolomé de las Casas. El pueblo que está en Chiapas se llama San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros y de las casas, en honor del primer obispo de ese lugar de Chiapas, Fray Bartolomé, fraile dominicano, dominico, perdón. Entonces, ahí tenemos un poquito la historia y si somos pues buenos guatemaltecos, ¿verdad? Si somos buenos católicos y buenos cristianos, debemos de recordar a Fray Bartolomé con mucho respeto, porque él sí supo ver, supo entender que no a través de la espada, sino a través del amor se tenía que conquistar este hermoso país, este hermosísimo pueblo que se llama Guatemala.